This class is going to be in Spanish because the text I'm using is basically in Spanish. So I'm going to talk today about theories and about translation. Básicamente lo que vamos a un poquito hablar, como mencioné hoy, la clase no es muy extensa. Vamos a trabajar aproximadamente 15 a 20 minutos nada más, no es muy larga. Y voy a presentar un poquito las teorías modernas de traducción que de alguna manera tenemos que saber, ¿verdad? La traducción siempre ha existido, siempre se ha utilizado, siempre se ha aplicado en nuestra historia y desde hace muchísimo tiempo, como lo habíamos visto en las otras clases, ya desde la época de Cicerón, en la antigüedad, empezaron a realizarse las traducciones, inclusive entre los antiguos egipcios, eh, ya se daba la traducción en lenguas antiguas, entonces no es algo nuevo. Sin embargo, cuando vamos a hablar de teorías, es importante destacar que esto empezó aproximadamente en el siglo XX, empezaron a fundarse las primeras teorías sobre la traducción. Y más específicamente, entre los años 50 y 70 aparecen lo que podríamos denominarse la época fundacional de la teoría moderna de la traducción, ¿verdad? Esto según Vega, citado por Hurtado Alvear. Es allí entonces que arranca de alguna manera las teorías que hoy que hoy utilizamos comúnmente, o la forma en que abordamos la traducción, ¿verdad? Y para entender mejor los enfoques que se aplican para la traducción, es importante tener en cuenta los enfoques teóricos, ¿sí? Que son utilizados. Y lo que yo hoy voy a abordar, o lo que me voy a aproximar un poco hacia los enfoques lingüísticos. Vamos a ver un poquito cómo se trabaja dentro de este enfoque. La parte textual, también, que es otra sección muy interesante. También la parte cognitiva, como una cuestión muy vinculada al traductor mismo. Los enfoques comunicativos y socioculturales, cómo se dan los mismos también dentro del campo de la traducción. Y asimismo tenemos los filosóficos y hermenéuticos de alguna manera. Bueno, vamos a arrancar en primera instancia hablando un poco de los enfoques lingüísticos que me imagino en su mayoría ustedes lo manejan. Y aquí vamos a tratar de aproximarnos un poco a cómo se trabaja en el campo de la traducción teniendo en cuenta la lingüística. Y como la lingüística, básicamente, como ustedes ya habrán estudiado en los cursos inferiores, lo que busca es describir y no prescribir, ¿verdad? Acuérdense que como estudiantes de lingüística, nosotros todos, me incluyo yo, siempre lo que estamos tratando de hacer con respecto a la lengua es describirla, ¿sí? Y no prescribir. Es decir, no estamos nosotros de alguna manera habilitados para dar orientaciones, para dar especificaciones de cómo se tiene que hacer algo, porque de alguna manera de eso se encarga la gramática, sino que nosotros como lingüistas o como estudiantes de lingüística, lo que tratamos siempre de hacer al aprender una lengua es describirla, ¿sí? Y imagínense cuando están aprendiendo una lengua nueva, cualquier lengua, lo que están haciendo siempre y constantemente es describir cómo es esa lengua, cuáles son sus características semánticas, sintácticas, morfológicas, etcétera. Y a su vez lo que se está haciendo es comparar, ¿verdad? Comparamos un poco una lengua con la otra para poder tener una mejor aproximación, por decir así, hacia esa lengua, ¿verdad? Y aquí tenemos nosotros en primera instancia la lingüística comparada tradicional, ¿sí? Que básicamente trata del léxico, los elementos morfológicos y sintácticos. Aquí tenemos a García Yebra,
por ejemplo, que es uno de los expositores más importantes de este enfoque. Las estilísticas comparadas que se aplican en el análisis comparado de los estudios, comparados a su vez en estilística interna, ¿sí? de Vinay y Dalvenet, que vamos a ir estudiando más adelante también. Las comparaciones gramaticales entre lenguas, ¿sí? Que según Guillermín Fleischer y Chacat y Pilar, quienes de alguna manera también tratan de exponer ese enfoque. Luego tenemos la aplicación al estudio de la traducción de diferentes modelos de análisis lingüísticos, cuando empezamos a tratar de entender cómo se utiliza un enfoque determinado dentro de una lengua. Entonces lo que hacemos es analizar esos modelos para poder comprender cómo se está realizando la traducción, ¿verdad? Y luego tenemos a Larson 1984 y Nida 1975, quienes abordan un poquito lo que es la parte de los enfoques semánticos, que ustedes ya sabrán. Se refiere a los enfoques, digamos, al significado de las palabras, ¿sí? Estudiar la semántica, el significado mismo, esto incluye el diccionario de alguna manera para poder entender a la lengua. Y finalmente tenemos los enfoques semióticos, que consideran la traducción como el proceso de transformación entre sistemas y signos, ¿sí? Lo que tratamos un poquito de entender con el enfoque semiótica, como dice su nombre, son los elementos y los signos de cómo están compuestos una lengua para poder realizar una traducción adecuada o correcta, de alguna manera. Eso es lo que estamos aplicando con esa teoría. Y en segunda instancia tenemos los enfoques de alguna manera denominados textuales, ¿verdad? Que con ella se busca de alguna manera reivindicar, ¿sí? La traducción como operación textual. Hay muchos autores que lo reivindican, ¿verdad? Por ejemplo, Saleskovich, Cordiseo y Ladmiral y otros. Y básicamente va más lejos y no solo incide en el carácter textual y funcional de la equivalencia traductora, sino que pone de relieve el papel de la tipología textuales de la traducción. Y dentro del enfoque textual podemos encontrar diferentes elementos o diferentes formas, ¿verdad? Y se introducen así nociones como la que pueden ver aquí en el gráfico, una superestructura, es decir, el total de un texto, la macroestructura, la totalidad, como asimismo la microestructura, es decir, la parte más mínima de un texto. A su vez esto se vincula con la textualidad, cómo se entrelaza un texto determinado dentro de una producción, la coherencia y la cohesión textual que tiene que existir, obviamente atendiendo a los criterios gramaticales, etcétera, de la lengua, y también las tipologías textuales que me imagino ustedes habrán estudiado en lingüística cuando empezaron sus estudios de lingüística, o seguramente en los años posteriores también van a ir estudiando. Y de alguna manera también se aborda lo que es la intertextualidad. Entonces, de la comparación de las lenguas, como veíamos en la parte anterior, aquí pasamos a la comparación de textos, ¿sí? Y el pionero para digamos, para el enfoque textual es Hartman, 1980, que es uno de los máximos expositores. Como así también hay otros autores que trabajaron con lo que es el enfoque textual y la intertextualidad, y lo que se hace es inciden de alguna manera más en los aspectos intratextuales de análisis, avanzando en la tipología comparada, ¿verdad? Y bueno, y tenemos muchísimos autores más.
que hablan justamente de eso, ¿verdad? Em, También es importante entender este enfoque lo que busca básicamente es la traducción como operación textual, ¿sí? Cómo trabajar un texto. Y seguimos ahora, vamos a ver un poco este, a qué se refiere el enfoque cognitivo, ¿sí? Enfoques cognitivos. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de enfoques cognitivos? Nos referimos a aquellos estudios que se centran en el análisis de los procesos mentales que efectúa el traductor. Es decir, cómo el traductor mismo utiliza su propio proceso mental, ¿sí? Tampoco se trata digamos, de todo un equívoco, es decir, pueden existir diferentes tendencias, perdón, los trabajos dentro de estos trabajos, ¿sí? Em, También es importante mencionar que aquí se trabaja con la interpretación, la aplicación de los estudios también de la psicología cognitiva, obviamente dentro de la traducción, ¿sí? Y bueno, de alguna manera se suman los esfuerzos mentales, como dice aquí, que surgen de la interpretación que se hace de un texto, a medida que uno lee e interpreta. Eso obviamente implica un proceso cognitivo. El esfuerzo de la memoria para poder recordar ciertas etapas, ciertos procedimientos que se deben seguir de alguna manera para poder entender, comprender y hacer una buena traducción. Los enfoques cognitivos se orientan a la comprensión, como asimismo ayuda a la comprensión de una lengua extranjera. Lo que estamos pretendiendo es comprender cómo se organiza, cómo se presenta la estructura de una lengua extranjera. Y también eso implica un esfuerzo de coordinación, ¿verdad? Porque a medida que uno va haciendo un análisis textual, uno tiene que ir coordinando para que el texto pueda tener un sentido, ¿verdad? Una coherencia y no solamente yo lo pueda entender, sino que cualquiera que lo esté de alguna manera leyendo lo pueda comprender, ¿verdad? Bueno, el siguiente apartado que vamos a ver son los enfoques comunicativos y socioculturales. Y como dice aquí, em, estos enfoques de alguna manera hacen hincapié a la función comunicativa, ¿verdad? La parte de la traducción considerando los espacios contextuales que rodean la traducción, señalando la importancia de los elementos culturales y la recepción de la traducción. Aquí es importante también entender que se trabaja con lo que es cómo inciden las relaciones entre cultura y traducción y también cómo se trabajan las teorías para la traducción y la finalidad de la misma, ¿verdad? Hay muchos autores, otros por ejemplo abordan el análisis de la traducción desde la perspectiva comunicativa, incidiendo en el análisis, ¿verdad?, que se hace de los elementos extratextuales que rodean el acto de nuestro papel como traductor. También los parámetros situacionales que de análisis de la traducción, ¿verdad? Que, por ejemplo, autores como House 1977 proponen. Y también se estudian las condiciones de la enunciación de la traducción, las dimensiones del contexto, etcétera, y también la relación que existe entre el contexto y traducción. Eso siempre hablamos nosotros, que nuestra traducción debe tener sentido, o lo que estamos traduciendo debe tener sentido con el contexto. Yo no puedo hacer una traducción que no tenga de alguna manera conexión o no tenga una concatenación con el contexto en el cual o al cual yo traduzco. Se debe comprender y se debe entender. No se debe trabajar simplemente en eh, volcar una palabra de una lengua a otra, sino que entender el contexto en el cual se traduce. Y eso yo les hablé muchas veces, que si yo estoy traduciendo un artículo o un resumen de ciencias exactas, por ejemplo, no es lo mismo que traducir un artículo de un resumen para humanidades o para ingeniería o para medicina. Es decir, siempre van a haber cambios o van a haber diferencias, ¿sí? Comunicativo funcional.
es decir, para qué, para qué se pretende hacer y cuál es la función que también busca eso. Es importante también aquí entender que con los enfoques comunicativos se establece un marco de análisis de los factores que determinan la actividad traductora y diferencia entre actividad bilingüe equivalente y heterovalente, ¿verdad? En este caso la adaptación. Entonces, es muy importante porque los aspectos socioculturales e ideológicos cabe incluir aquí los análisis de la traducción desde perspectivas también feministas, por ejemplo, como algunos autores lo toman, eh, es decir, la práctica y crítica del feminismo y su influencia en la traducción. Acuérdense que toda teoría tiene, de alguna manera, influye en la forma en cómo analizamos. Y eso también podemos entrelazarlo en lo que es literatura, que van a estudiar el año que viene, y porque cada corriente, cada autor y cada teoría tiene su propia forma de comprender la realidad y de alguna manera se puede hacer una crítica desde una visión feminista, machista, globalista, individualista, etcétera. Dentro de la traducción se da de la misma manera. El papel de la traducción como transmisión de valores feministas, por ejemplo, se da también dentro de este contexto. Eh, es importante también destacar que por el análisis del trasfondo sociocultural e ideológico, los estudios relacionados con la traducción y el postcolonialismo, ¿verdad? Como dije, algunas teorías influyen en la forma en que analizamos la traducción en esta etapa. Bueno, vamos a continuar y para ver un poquito ahora los enfoques filosóficos hermenéuticos, ¿sí? Que sería ya la última parte de nuestra breve presentación. Y básicamente aquí vamos a ver un poquito cómo se aplican, perdón, estos enfoques. En primer lugar, todos entenderán qué es la filosofía, qué es un enfoque filosófico y también la hermenéutica, ¿verdad? Es decir, el estudio, la filosofía es del porqué de la vida y la hermenéutica del estudio del todo, de la totalidad, ¿sí? Que esto se estudia eh, de forma total dentro de lo que es un análisis textual. Y se basa en estudios entonces que se centran en el análisis de los procesos mentales que efectúa el traductor y la relación que existe entre la lengua como sistema y la competencia y la actuación verbal. La disciplina ideal para la enseñanza de segundas lenguas, ganando autonomía y estrategias. En este aspecto también es importante considerar que eh, los enfoques filosóficos y hermenéuticos básicamente son reflexiones postestructuralistas, es decir, ya más modernos, y básicamente algunos autores inciden en la dimensión hermenéutica de la traducción o aspectos filosóficos relacionados a ello, ¿verdad? Las reflexiones que se puedan hacer de la traducción en el postestructuralismo, como así también enfoques hermenéuticos actuales, tales como la desconstrucción y las teorías canibalistas. Eh, la, Cuando hablamos de enfoques filosóficos y hermenéuticos, perdón, estamos también hablando de la parte especulativa. También se puede hablar del escepticismo ante la utilización del método científico para estudiar la traducción, ¿verdad? Que analizan o con las cuales analizamos un tema determinado. Básicamente, entonces, aquí lo que estamos tratando de entender con este tipo de análisis es cómo un texto funciona desde una óptica filosófico hermenéutico, ¿verdad? Y hay varios autores que básicamente trabajan o se enfocan con con este enfoque, valga la redundancia, y trata de comprender el texto para poder interpretarlo y aplicarlo al campo de la traducción, ¿verdad? Bueno chicos, eso básicamente representa lo que quería mostrarles hoy con esta breve presentación sobre las teorías modernas de la traducción.